Bueno, ¿cómo andan? Vamos a hacer un repasito de la última clase, que básicamente lo que estuvimos viendo es algunas opciones de cómo agregar nuevos campos o nuevos atributos a una capa vectorial. Y en el otro videito que les voy a hacer vamos a ver un poco lo de edición avanzada de vectoriales. Bueno, acá tenemos como siempre los datos de la zona de Cosquín. Y lo que yo les había explicado un poco era cómo agregar nuevos campos, o sea, nuevas columnas con datos referidos a las capas vectoriales, en este caso de los barrios. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo acá tengo la tabla abierta de la capa vectorial de barrios, y el único atributo, y que le vamos a llamar campo, o sea, la columna que tengo en este momento es la de nombre. Entonces, en el ejercicio que hicimos es agregar una columna nueva donde tengamos un cálculo de la superficie de cada barrio. Y para eso ya estamos viendo, vamos a ver un poco cómo con un sistema de información geográfica, a través de los polígonos digitalizados, calcular en este caso una superficie y ya empezar a trabajar con variables creadas por nosotros a partir de datos digitalizados. Entonces lo primero que hay que hacer es elegir la capa barrios y conmutar a edición, que lo pueden hacer desde la tabla, ¿sí? Tiene el mismo símbolo que este icono acá, o podemos hacer clic derecho sobre la capa y también conmutar edición. Es la única forma en la que vamos a poder agregar y quitar columnas o campos, ¿sí? Porque no, como pueden ver acá en la tabla, estos dos iconos en este momento, que son los de agregar y quitar columnas, están en gris. Eso se llama campo nuevo, borrar campo. Entonces, conmutamos a edición y fíjense que ahora sí puedo agregar un campo nuevo o borrar un campo nuevo. Entonces, por ejemplo, lo que podremos hacer ahora es agregar un campo. Y acá recuerden que tenemos distintos tipos de datos que podemos alojar en los campos en QGIS. Esos tipos de datos van a estar relacionados obviamente con la información que yo quiero representar. En este caso, si es la superficie en hectáreas o la superficie en metros de cada uno de los barrios, lo que yo voy a querer representar es un número. Y dado que no queremos un grado de exactitud, ya que son áreas grandes, con un número entero, ¿sí?, nos alcanza. Como yo les dije, el número entero de 32 bits, ¿sí?, tiene una capacidad de hasta, o sea, podemos tener un número de una longitud de hasta 11 valores, ¿sí? Ahora, si queremos alojar números más grandes, porque o son superficies más grandes, o la unidad no es el metro, sino centímetro cuadrado, por ejemplo, ya tendríamos que ir a un entero de 64 bits, que nos va a permitir alojar números de longitud de hasta 21 caracteres, o sea, números, digamos, muy grandes, ¿sí? En este caso, como van a ser números, dentro de todo, chicos, con el entero de 32 bits nos alcanza, y es importante por ahí no generar una variable como la de 64 bits cuando no la vamos a usar, porque eso ocupa lugar en la memoria. Entonces elegimos entero de 32 bits, de longitud 11 está más que suficiente, y acá el nombre del campo, ¿sí?, el que se va a ver acá en la columna, como por ejemplo en este caso de lo que ya tenemos en barrios, la variable se llama nombre. En este caso lo vamos a poner superficie-metros, ¿sí? Tiene una longitud, el nombre no podemos poner más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, ¿sí? Más de 10 caracteres no nos permite poner el nombre. Así que acá hay que ser eficiente en el uso y también representativo, ¿sí? Podemos poner superficie en metros, ¿sí? Y podemos agregar un comentario que puede ser cálculo de la superficie de cada polígono en metros cuadrados, ¿sí? Aceptamos y se nos crea
este nuevo campo, ¿sí? Que en este momento no tiene ningún valor, porque justamente no hemos cargado nada, ni hemos hecho ningún cálculo. Entonces, podemos tener dos opciones acá. Una es tener el dato previamente calculado de otra fuente y uno introducir acá cada una de las superficies en metros, o calcularlo directamente con el sistema de información gráfica dentro de QGIS. Entonces, para eso nos vamos al icono que es como un abaco, ¿sí? Y que se llama calculadora de campos. Abrir calculadora de campos. Una vez que hacemos clic en ella, la calculadora nos da dos opciones, ¿sí? Crear un campo nuevo, o sea, calcular, por ejemplo, la superficie y que a su vez los resultados los vuelque en un campo nuevo, o actualizar uno existente, que en este caso nosotros recién acabamos de crear un campo. Entonces, actualizar campo existente, buscamos el campo que queremos actualizar, que es superficie M, y lo que vamos a hacer ahora es, acá yo les decía que tenemos tres ventanas, ¿sí? Por debajo de estas que ya elegimos. En la primera, esta que se llama donde está expresión, donde está en blanco, es donde uno va a poner las fórmulas o los códigos para poder hacer las transformaciones, los cálculos o los resúmenes de la información que querramos en este campo que vamos a actualizar. Acá al medio tenemos ya un montón de fórmulas y códigos ya prehechos para ciertas operaciones que QGIS nos brinda. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, porque yo les dije que dentro de geometría tenemos esta función en la cual con el símbolo pesos adelante, pesos área, esta función lo que va a hacer es devolver el área en la unidad del sistema de coordenadas que estemos usando, el área del polígono o de cada polígono de una capa. Como yo estoy en el sistema POSGAR, ¿sí? Proyectado de Argentina Faja 4, que trabaja en metros, si yo le pido que me actualice este campo con la función área, pesos área, me va a devolver de cada valor, de cada digamos barrio, cada polígono, el área en metros. Simplemente ponemos entonces pesos área, actualizar campo, superficie M, aceptar. Y acá tenemos el cálculo. Como este era un número entero, no decimal, no tenemos coma, ¿sí? No tenemos decimales justamente. Entonces, ya tenemos la superficie en metros, pero una unidad de medida muy usual para superficies como barrios es las hectáreas. Entonces, vamos a hacer otro trabajo con la calculadora. Abrimos de nuevo la calculadora y en este caso vamos a crear un campo nuevo, no actualizar, y ese campo se va a llamar superficie-hectáreas, ¿sí? Vamos a quitarle una C acá para que sea HA, que es más representativo de hectáreas. Va a ser también un entero de 32 bits y en este caso tenemos dos opciones. O agarramos los valores de esta columna, de este campo, y los dividimos por 10.000, porque esto está en metros cuadrados, o en el cálculo de este campo, lo que hacemos es geometría, área, dividido 10.000, ¿sí? Estas son dos formas de calcular lo mismo. Miren, hacemos este cálculo para tenerlo acá, ¿sí? Superficie hectáreas, usando la misma fórmula de antes, y ahora vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a crear una superficie H2, vamos a ponerle, así lo diferenciamos del anterior. Y en este caso vamos a tomar el campo, fíjense que dentro de las operaciones, de los códigos, uno se llama campos y valores, donde podemos elegir otras columnas, ¿sí? O valores dentro de esas columnas para
generar una nueva variable en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la superficie en metros, que es esta que tenemos acá simbolizada, ¿sí? Que se corresponde con esta columna, y a esa variable la vamos a dividir por 10.000 para obtener las hectáreas. Entonces a esto le damos a aceptar y fíjense que me creó, bueno, una variable distinta obviamente porque la nombré para no sobreescribirla, y el resultado es el mismo porque lo que hice fue o calcular con la fórmula área, pesos área, o agarrar esta variable que está en metros y dividirla por 10.000, ¿sí? Acá era área dividido 10.000 y acá es esta columna dividida 10.000. Entonces ahí ya tenemos el cálculo de la superficie de los polígonos de barrio. Guardamos y por ejemplo podríamos en este caso borrar esta H2 porque es la misma que esta otra. Entonces vamos de nuevo, vamos al lado de campo nuevo, tenemos borrar campo. Entonces borramos este campo porque está duplicado. ¿Qué pasa si yo quiero crear un campo nuevo que se llame nombre diminutivo? Vamos a poner. ¿Sí? Siempre recuerden no poner en los nombres de las columnas caracteres especiales ni espacio, ¿sí? Intenten evitar eso porque puede dar algún error. Y en este caso el campo que queremos aquí dentro es el nombre, vamos a hacer lo que se llama una cadena de texto, ¿sí? Porque lo que queremos alojar acá dentro de esta columna nueva es un texto. ¿De qué longitud? Bueno, esto también hay que tener en cuenta que acá podemos tener nombres que pueden ser de más de 40 caracteres. No recuerdo ahora el nombre de todos, pero por las dudas vamos a poner 40 porque si recuerden esto, una vez que especifican y configuran un campo nuevo, una columna nueva, ya no la pueden modificar. Hay que borrarla y hacerla de nuevo. Entonces, por las dudas le ponemos, vamos a poner 50 caracteres de largo, le damos a aceptar. Y acá podríamos introducir nosotros manualmente, ¿sí? Por ejemplo, remembranza en minúscula. O podríamos buscar alguna fórmula dentro de las de cadena que me traiga, fíjense, convertir una cadena a letras minúsculas, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es agarro el campo nombre, ¿sí? Y vamos dentro de cadena, que refiere a todas las funciones para transformar o unir, convertir, formatear cadenas de texto, vamos a introducir esta que se llama lower. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces, esta que convierte las letras en minúscula, le pido que actualicemos el campo que se llama nombre diminutivo, que yo lo acabo de crear, ¿sí? Y que a través de la función lower agarre el campo nombre, que es la primera columna, y rellene con todos los nombres en minúscula. Entonces, de esa manera, fíjense cómo rápidamente transformé esta variable que estaba en mayúscula, la pasé en minúscula, tipo cadena de texto, ¿sí? Y fíjense que de largo todas entraron bien porque calculamos con una cantidad de caracteres de 50 caracteres. De esta manera podemos hacer muchas operaciones, ¿sí? Dentro de las tablas y empezar a transformar los datos que tenemos. Por ejemplo, podemos crear un campo nuevo que se llama concat nombre, que sea de texto, ¿sí? Que tenga, vamos a ponerle 100 caracteres, y concatenar sería unir, ¿sí? Dos columnas de texto. Entonces yo le puedo poner concatenar
y le puedo agregar, por ejemplo, barrio y el campo nombre diminutivo. Entonces, yo en este caso introduje esta variable entre comillas, ¿sí? Comillas simples, porque quiero agregar a cada nombre que diga barrio. Barrio y el nombre del campo, que yo ya lo tengo acá en minúscula. Entonces, este es el campo que está, fíjense, entre doble comilla. Esto es lo que agregué de texto yo. Y fíjense que la previsualización que tienen ya pone cómo va a salir. Yo le agregué además un espacio, porque si no agrego el espacio, fíjense que acá me lo pone todo pegado. Entonces creé esta nueva variable que se llama concatenación nombre y concatené la palabra que yo quería, barrio, antes de cada una y el variable nombre. Así podría concatenar, por ejemplo, si yo tengo dos campos, que sea barrio, barrio ciudad o barrio departamento, barrio provincia, y obtener una nueva variable, ¿sí? Para seguir trabajando. Bueno, guardamos todos estos datos y de esta manera, bueno, ya vemos cómo agregar nuevos campos, ¿sí? Lo único que por ahí me queda por explicar es que la variable decimal, ¿sí? Si creamos un campo de tipo variable decimal, no solo hay que especificar la longitud del número, sino la cantidad después de la coma de números de precisión que queremos, ¿sí? Eso según los objetivos de lo que estemos trabajando. Entonces, bueno, con esto ya vemos una edición de campos básica. Ahora vamos a pasar a la edición de polígonos en el próximo video.